ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, fíjese, la recta A' y la recta B', que son paralelas, o sea, nunca se van a cortar, y que se escribe así. Entonces ahí está la recta, doble flechita, A', la recta BB', paralelas. Ahí están, la A', BB' son rectas paralelas, así se escribe. SS' es una recta que la atraviesa y se llama la recta secante. Entonces, cuando se tiene esa situación, se me forman unos ángulos que llaman opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Y quiénes son los ángulos opuestos por el vértice? Entonces, fíjese, el ángulo E y el ángulo B, fíjese que este es un vértice, el vértice en común, pero el ángulo B está por este lado y el ángulo E está al lado contrario, al lado opuesto. Entonces se dice que B y E son opuestos por el vértice. Pero lo mismo sucede con A, mire, y F. Aquí está el vértice, ¿cierto? Y el ángulo A y el ángulo F, uno está a un lado del vértice y el otro está por debajo del vértice. Eso va a suceder siempre que usted tenga dos rectas que se cortan, mire. Si tiene esas dos rectas, mire, ellas se cortan ahí y siempre va a suceder que este ángulo de acá es opuesto con el vértice, opuesto por el vértice, mire, este es el vértice, acá este es el vértice, y este ángulo está para este lado y este ángulo está para este lado, entonces son opuestos por el vértice, pero este amarillo de acá, ¿cierto? Y este amarillo de abajo también están opuestos por el vértice, mire, este está por encima y este está por debajo, son opuestos por el vértice. Pero aquí hay más ángulos opuestos por el vértice, porque hay otro par de rectas que se cortan. Mire, toda esta recta se corta con esta recta en este punto en común que se llama el vértice. Y entonces, este ángulo, el ángulo en D, es opuesto por el vértice con el ángulo en G. ¿Listo? Y el ángulo en C es opuesto por el vértice con el ángulo en H. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos que son opuestos por el vértice? Que miden lo mismo. O sea, la medida del ángulo E es exactamente igual a la medida del ángulo B. Mire, este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo, porque son opuestos por el vértice. Lo mismo el ángulo A y el ángulo F. Entonces, la medida del ángulo A es exactamente igual a la medida del ángulo F. Y aquí abajo también. Bueno, ahí está, la medida del ángulo G igual a la medida del ángulo D, ¿cierto? Que son estos dos en fucsia, y la medida del ángulo C igual a la medida del ángulo H, por ser opuestos por el vértice, ¿listo? Los ángulos opuestos por el vértice van iguales en parejas, E con B y A con F, G con D y C con H. Son iguales, tienen la misma medida por ser opuestos por el vértice.